Mi esposa rompió mis condones para tapar su infidelidad, queriéndome hacer creer que el bebé que esperaba era mío aun cuando yo ya me había hecho la vasectomía. Cuando Laura, mi esposa, me dio la noticia que cambiaría nuestro rumbo. Fue una mezcla de sorpresa, incredulidad y una pizca de desasosiego que se fue convirtiendo, poco a poco, en un nudo constante en mi pecho. Todo comenzó una tarde cualquiera. Laura y yo estábamos en casa, disfrutando de un momento de tranquilidad mientras nuestros 3 hijos hacían sus tareas. Recuerdo que estaba revisando unos papeles del trabajo cuando Laura se sentó frente a mí con una expresión que no lograba descifrar. Parecía emocionada, pero también nerviosa. Necesito contarte algo, dijo, evitando mirarme directamente a los ojos. Dejé los papeles a un lado, ya algo inquieto por su tono. Habíamos estado juntos por más de 20 años, y conocía cada uno de sus gestos y sus miradas. Sabía que lo que estaba a punto de decirme era algo importante. Estoy embarazada, soltó de golpe, con una sonrisa que no alcanzó a llenar el espacio entre nosotros. Por un momento, las palabras no tuvieron sentido para mí. Me quedé en silencio, mirando su rostro, intentando procesar lo que acababa de decirme. Era como si mi cerebro se negara a conectar la idea de embarazo con nuestra vida actual. Habíamos acordado que no tendríamos más hijos. Lo habíamos discutido muchas veces, y ambos estábamos de acuerdo. Yo incluso había tomado medidas extremas para asegurarme de ello. ¿Cómo que estás embarazada?, pregunté, sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. Laura me explicó que había notado algunos cambios en su cuerpo y que, al hacerse una prueba, el resultado había sido positivo. Parecía feliz, casi radiante, mientras me contaba cómo se sentía emocionada por la idea de tener otro bebé en casa. Pero yo no podía compartir su entusiasmo. Una nube de pensamientos oscuros se formaba en mi mente mientras intentaba unir las piezas. Habíamos acordado no tener más hijos. Yo había sido claro con mis razones, ya teníamos 3, y aunque los amábamos con todo nuestro corazón, criar a un niño era una responsabilidad enorme. No solo por el aspecto financiero, sino también por el emocional y físico. Yo tenía 45 años, y ella 41. Estábamos en una etapa en la que pensábamos en recuperar un poco de nuestra libertad, disfrutar de la vida de una manera diferente. La idea de volver a empezar con pañales, biberones y noches sin dormir simplemente no formaba parte de nuestros planes. Además, estaba la cuestión de mi vasectomía. Me la había hecho pocas semanas antes, precisamente para evitar esta situación. Claro, sabía que el procedimiento no era efectivo inmediatamente y que podía tomar hasta 6 meses para funcionar completamente, pero no esperaba que algo así sucediera tan rápido. Por eso, había insistido en que usáramos condones, además de que Laura aseguraba estar tomando pastillas anticonceptivas. Entonces, ¿cómo había pasado esto? Laura, habíamos hablado de esto, dije, intentando mantener la calma aunque sentía como la frustración empezaba a hervir dentro de mí. Ambos estábamos de acuerdo en no tener más hijos. Me hice la vasectomía, ¿usamos protección? ¿Cómo pudo pasar esto? Su sonrisa desapareció por un momento, reemplazada por una expresión de confusión y ligera molestia. No lo sé, fue un accidente, respondió, cruzando los brazos frente a su pecho. Pero no entiendo por qué estás tan molesto. Es un bebé, algo hermoso, algo que viene a nuestra vida por una razón. Sus palabras resonaron en mi cabeza, pero no lograban calmarme. Para ella, esto era un regalo del destino, pero para mí era una ruptura total de los planes que habíamos construido juntos. Intenté explicarle cómo me sentía, pero cada palabra que decía parecía alejarla más. Laura no entendía mi frustración, y yo no podía comprender su aparente despreocupación. Esa noche, apenas hablamos. Me fui a la cama con una sensación de vacío, mientras ella, por primera vez en años, decidió dormir en el sofá. La noticia del embarazo ya era difícil de procesar, pero lo que vino después terminó de destrozar cualquier vestigio de confianza que había tenido en Laura. Fue como si una cortina que había estado cubriendo mis ojos durante años cayera de golpe, revelando un panorama que me resultaba inquietante y frustrante. Al día siguiente volvía a confrontar a Laura. ¿Estás segura de que las tomaste bien?, le pregunté, con la esperanza de entender qué había pasado. Sí, claro que las tomé, respondió, casi a la defensiva. Ya sabes que los anticonceptivos a veces fallan. Esa explicación no me tranquilizó en absoluto. Tal vez estaba siendo paranoico, pero sentía que había algo más detrás de todo esto. Decidí revisar los condones que había estado usando, no porque quisiera encontrar algo, sino porque mi mente simplemente no dejaba de darle vueltas al tema. Lo que descubrí me dejó sin palabras, todos estaban perforados. Sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. Me quedé sentado en el baño, sosteniendo uno de los paquetes, tratando de procesar lo que significaba. ¿Había sido intencional? ¿Había querido quedar embarazada a toda costa, a pesar de que yo había dejado claro que no quería más hijos? No podía creerlo. No quería creerlo. Pero ahí estaba la evidencia, imposible de ignorar. Decidí confrontarla. No podía quedarme con esa duda, con esa sensación de traición creciendo dentro de mí. Me acerqué a ella mientras estaba en la sala, viendo televisión. ¿Perforaste los condones?, le pregunté directamente, sin rodeos. Su expresión cambió de inmediato. Parecía sorprendida, incluso ofendida, pero también había un rastro de culpa en sus ojos que no pudo ocultar. ¿Qué estás insinuando?, respondió, intentando sonar indignada. Le expliqué lo que había encontrado, cada detalle, cada uno de los condones perforados. A medida que hablaba, sentía como mi voz se volvía más temblorosa, no por miedo, sino por la mezcla de ira y desilusión que me estaba consumiendo.
Laura se quedó en silencio durante un momento, pero luego rompió a llorar. «Lo siento», dijo entre sollozos. «Solo pensé que si teníamos otro bebé, eso nos uniría más». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Unirnos más? ¿En qué momento había llegado a la conclusión de que destruir mi confianza y tomar una decisión tan grande sin mi consentimiento era la manera de fortalecer nuestra relación? No sabía qué decir. Me quedé allí, mirándola mientras lloraba, sintiéndome más desconectado de ella que nunca. Después de eso, nuestra relación cambió de manera irreparable. Aunque intenté mantener la calma y seguir adelante por el bien de nuestra familia, la verdad era que no podía confiar en Laura. Todo lo que decía o hacía se sentía teñido de una segunda intención. Cada palabra que salía de su boca me parecía una excusa o una manipulación. Pero el embarazo seguía avanzando, y con él llegaron más complicaciones. Cuando Laura tenía 3 meses de embarazo, la despidieron de su trabajo. Según me contó, fue por una reestructuración en la empresa, pero algo en su actitud me pareció extraño. No parecía particularmente molesta ni interesada en buscar justicia, aunque sabía que despedir a una mujer embarazada era completamente ilegal. ¿Por qué no llevas esto a lo legal?, le pregunté una tarde, tratando de animarla a defenderse. No quiero complicarme la vida, respondió, encogiéndose de hombros. Además, las náuseas matutinas me están matando. No puedo imaginarme lidiar con un juicio ahora mismo. Aunque intenté apoyarla, algo en su actitud me dejó un mal sabor de boca. Parecía casi aliviada por haber perdido su trabajo, como si esto le hubiera dado la excusa perfecta para quedarse en casa. Y eso era precisamente lo que yo temía. Durante los 15 años de nuestro matrimonio, Laura había insistido en ser ama de casa después del nacimiento de nuestro tercer hijo, pero nuestra situación financiera nunca nos permitió ese lujo. No pude evitar recordar lo que había sucedido años atrás, cuando nació nuestro segundo hijo. Laura había dejado claro que quería quedarse en casa para cuidar del bebé, algo que yo entendía completamente. Pero después de algunos meses, la presión económica comenzó a acumularse. Los gastos eran demasiados, y yo estaba cargando con todo el peso financiero de la familia. Cuando le pedí que volviera al trabajo, fue como si hubiera cometido el peor de los pecados. Laura me hizo la ley del hielo durante semanas. Apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para recordarme lo cruel que era por separarla de nuestro hijo. Aunque nunca se lo dije, esa etapa fue una de las más difíciles de mi vida. Sentía que estaba luchando solo, no solo para mantener a nuestra familia a flote, sino también para mantener nuestra relación intacta. Finalmente, ella volvió al trabajo, pero nuestra relación nunca fue la misma después de eso. Había una herida invisible que seguía abierta, una tensión subyacente que nunca llegamos a resolver por completo. Y ahora, con este nuevo embarazo, parecía que esa herida había vuelto a abrirse. Con Laura desempleada y decidida a quedarse en casa, la presión volvió a recaer completamente sobre mis hombros. Cada día me sentía más agotado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Intentaba mantenerme fuerte por mis hijos, por el bebé que venía en camino, pero por dentro sentía que estaba al borde de un colapso. Cada conversación con Laura se sentía como una batalla. Sus náuseas y el cansancio la mantenían en la cama la mayor parte del día, y yo me encontraba haciendo malabares entre mi trabajo y las necesidades de la casa. No podía evitar sentir resentimiento. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía haber tomado una decisión tan grande sin consultarme, y luego esperar que simplemente aceptara todo sin cuestionarlo? Pero lo peor era la distancia emocional. Cada vez que intentaba acercarme a ella, sentía que había un muro entre nosotros, construido con mentiras y decisiones unilaterales. Había momentos en los que deseaba poder retroceder el tiempo, volver a cuando nuestra relación era sólida, cuando aún podía confiar en ella. Pero sabía que eso ya no era posible. Había algo que simplemente no cuadraba. No podía sacarme de la cabeza lo extraño que fue que Laura no luchara por su trabajo después de ser despedida. Siempre había sido una mujer decidida, alguien que enfrentaba los problemas con firmeza. Pero esta vez, su reacción fue diferente, evasiva, casi indiferente. Intenté hablar con ella al respecto, pero cada vez que mencionaba el tema, encontraba la manera de cambiar la conversación o simplemente me decía que no quería hablar de eso. Conforme pasaban los días, mi mente no podía dejar de formular teorías. ¿Y si no fue despedida? ¿Y si había renunciado para quedarse en casa y lograr lo que tanto quería? No quería pensar mal de ella, pero mi confianza en Laura estaba tan fracturada que todo lo que hacía parecía sospechoso. Una noche, mientras ella dormía profundamente, tomé una decisión que me carcomía por dentro. Sabía que estaba mal, sabía que cruzar esa línea solo complicaría más las cosas entre nosotros, pero mi necesidad de respuestas era más fuerte que mi moralidad. Tomé su teléfono con cuidado, desbloqueándolo con el patrón que conocía. Mis manos temblaban mientras revisaba sus mensajes y correos electrónicos, sintiéndome como un extraño en mi propia relación. Lo que encontré me destrozó. Al principio, no entendí del todo lo que estaba viendo. Había mensajes borrados, conversaciones que solo mostraban fragmentos. Pero poco a poco, al revisar más profundamente, las piezas comenzaron a encajar. Laura había tenido una aventura con alguien de su trabajo, su asistente personal. Había sido despedida porque la relación entre ellos se había hecho evidente para la empresa. Sentí que me faltaba el aire mientras leía los detalles. No era solo una aventura casual, esto había estado ocurriendo durante meses. Encontré mensajes que dejaban claro que ellos habían aprovechado cada oportunidad posible para verse, especialmente durante los viajes de capacitación. Habían programado juntas y citas fuera de la ciudad, usando su trabajo como excusa para pasar tiempo juntos. Cada vez que Laura me decía que tenía una reunión importante o un viaje de negocios, estaba engañándome.
Lo más desgarrador era el tono de sus mensajes. No eran solo palabras vacías, había una intimidad en ellos que me hacía sentir como si hubiera sido reemplazado. Todo lo que quería saber sobre nuestra relación, todo lo que habíamos construido juntos, parecía una farsa. ¿Cómo pudo hacerme esto? A medida que revisaba más detalles, descubrí que él tenía más de 50 años, estaba casado y también tenía hijos. Su nombre aparecía una y otra vez en los correos de trabajo que Laura había archivado. Era claro que su relación había comenzado durante las primeras semanas de su capacitación, cuando él se ofreció a orientarla en su nuevo puesto. Pero lo que había comenzado como una interacción profesional rápidamente se convirtió en algo más. La idea de que Laura hubiera sido capaz de traicionarme con alguien que también tenía una familia me revolvía el estómago. ¿Qué clase de persona pone en riesgo no solo su propia relación, sino también la de otra familia? Intenté imaginar a este hombre, a su esposa, a sus hijos. ¿Sabían lo que él estaba haciendo? ¿Sentían también esa traición que me carcomía por dentro? Si pensaba que ya había alcanzado el límite de lo soportable, estaba equivocado. Lo que descubrí después fue más oscuro, más devastador, algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Habían muchos mensajes de alguien con un nombre que reconocí de inmediato, el hijo de mi hermano. Ese muchacho siempre había tenido problemas, desde su adolescencia. Sufría de adicciones, se metía en problemas constantemente, aunque mi relación con él había sido distante, nunca lo rechacé. Incluso, en un par de ocasiones, lo había dejado quedarse a dormir en casa cuando las cosas en su vida parecían estar peor que de costumbre. Los mensajes entre Laura y el hijo de mi hermano eran explícitos. Eran más de lo que mi mente podía procesar en ese momento. No solo hablaban de encuentros que habían tenido en mi propia casa, sino que también planeaban cómo seguir viéndose sin que yo me enterara. Mis manos temblaban mientras leía, sintiendo que la ira y la incredulidad se mezclaban en un torbellino dentro de mí. En uno de los mensajes, él mencionaba cómo se había quedado en mi casa durante los días que estuve de viaje al norte, en Culiacán. 2 días seguidos, en mi casa, mientras yo estaba afuera trabajando para mantener a mi familia. Laura había encontrado la manera de usar a nuestros propios hijos como parte de su engaño. Les prometía al muchacho que podía venir a verlos, que podía pasar tiempo con ellos, pero con la condición de que no me contara nada. Incluso llegó a referirse a él como si fuera una especie de padrastro, algo que me llenó de asco y furia al mismo tiempo. Apagué el teléfono y lo devolví al lugar donde estaba. Me quedé sentado en la sala, con la luz tenue del televisor como único testigo de mi desmoronamiento. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Cada momento que había compartido con Laura, cada sacrificio que habíamos hecho juntos, ahora estaba empañado por esta traición. Pensé en nuestros hijos, en cómo los habíamos criado juntos, en las promesas que nos habíamos hecho cuando nos casamos. Siempre pensé que, a pesar de nuestras diferencias, Laura y yo éramos un equipo. Pero ahora, no podía evitar sentir que había estado jugando solo todo este tiempo, mientras ella encontraba formas de engañarme y justificar sus acciones. Lo más enfermo de todo fue descubrir que Laura había llegado a decirle al muchacho que el bebé que estaba esperando era suyo. Esa mentira no solo me humillaba, sino que también demostraba hasta qué punto estaba dispuesta a manipular a las personas para salirse con la suya. ¿Cómo podía haber hecho algo así? ¿Cómo podía jugar con las vidas de los demás de esa manera? Pensé en el muchacho, en cómo me llamaba tío, con una sonrisa que ahora me parecía repulsiva. Había confiado en él, le había abierto las puertas de mi hogar, y así es como me pagaba. ¿Acaso no tenía respeto por nada? Era difícil decidir si estaba más enojado con él o con Laura, pero sabía que ambos eran responsables de esta traición imperdonable. También pensé en el bebé que venía en camino. ¿Cómo podría mirar a ese niño sabiendo todo? ¿Cómo podía ser la madre de mis hijos alguien que había destrozado nuestra familia de esta manera? Sabía que no podía quedarme callado. Tarde o temprano, tendría que confrontarla, pedirle explicaciones, exigirle la verdad. Pero en ese momento, no tenía la fuerza para hacerlo. Me sentía demasiado roto, demasiado confundido. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Cómo se supone que debía actuar cuando todo lo que creía saber sobre mi vida había cambiado en un instante? Decidí esperar. Quería reunir más pruebas, más claridad, antes de enfrentarla. No quería que tuviera la oportunidad de negarlo o manipularme. Sabía que era experta en encontrar excusas, en convertir las cosas a su favor, y esta vez no le daría esa oportunidad. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, pensando en cada detalle, en cada mentira, en cada momento en el que había confiado en Laura sin cuestionar nada. Me preguntaba cuántas veces había regresado a casa después de estar con él, cuántas veces me había mirado a los ojos y me había dicho que me amaba mientras escondía su traición. No podía quedarme con solo los mensajes. Necesitaba confirmación, algo que no dejara lugar a dudas. Así que hice algo que normalmente habría evitado, fui a hablar con mi vecino. Sabía que él pasaba mucho tiempo en casa y tenía una vista directa hacia la entrada de mi hogar. Si algo había sucedido mientras yo no estaba, él lo habría visto. Cuando toqué a su puerta, traté de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Mi vecino me recibió con su habitual cordialidad, pero noté cierta incomodidad en su rostro cuando mencioné que quería preguntarle algo sobre las visitas a mi casa. Mira, es que a mí no me gusta ser chismoso, comenzó diciendo, rascándose la cabeza. No te preocupes, no es chisme, respondí, intentando aliviar su nerviosismo. Solo necesito saber si alguien estuvo viniendo a mi casa mientras yo estaba de viaje. Él suspiró y finalmente habló. Pues sí, vi que el hijo de tu hermano se aparecía a veces. No quería meterme, porque pensé que ustedes lo sabían. Pero sí, vino varias veces, 2 días seguidos en una ocasión.
Yo pensé que estaba ayudando con algo, pero se detuvo, como si no supiera si debía continuar. ¿Qué más? Le pregunté, sintiendo como la ira se acumulaba en mi pecho. Bueno, él llegaba cuando tú no estabas. No sé, me pareció raro, pero no quise pensar mal. Su respuesta confirmó lo que ya sabía en mi interior. Todo encajaba. Cada ausencia, cada viaje, cada momento en el que pensé que todo estaba bien en casa, ella lo había usado para traer a mi propio sobrino y traicionarme de la manera más baja posible. Una noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de algo que me aterrorizó. No estaba seguro de si quería salvar nuestro matrimonio. Había pasado años luchando por nuestra relación, intentando superar los problemas, pero esta traición era diferente. No era solo una decisión equivocada, era una serie de elecciones conscientes que Laura había hecho, sabiendo el daño que causarían. Sabía que no podía tomar decisiones impulsivas. Tenía que pensar en mis hijos, en el bebé que venía en camino, en las implicaciones legales y financieras de un divorcio. Pero una cosa era segura, mi relación con Laura nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, intenté actuar con normalidad, aunque mi corazón estaba hecho pedazos. Cada vez que veía a Laura, me costaba contener mi rabia. Sus sonrisas, sus gestos, incluso sus palabras de cariño me parecían una burla. ¿Cómo podía seguir actuando como si nada hubiera pasado? Esto no podía continuar. Tarde o temprano, Laura tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y yo tendría que encontrar la manera de reconstruir mi vida, con o sin ella. Después de reunir pruebas de las infidelidades de Laura con 2 hombres, su excompañero de trabajo y mi propio sobrino, decidí que tenía que enfrentarla directamente. No podía seguir posponiendo la confrontación, aunque sabía que sería una conversación llena de dolor, probablemente, mentiras. Laura tenía una habilidad particular para torcer la verdad a su favor, pero esta vez estaba preparado. Me senté frente a ella una noche, cuando los niños ya estaban en la cama. Sabía que no podía explotar, necesitaba mantener la calma para obtener las respuestas que buscaba. Explícame por qué hiciste esto, Laura, le dije, dejando que mi tono frío hablara por mí. Ella no respondió de inmediato. Parecía nerviosa, como si supiera que no había forma de salir ilesa de esta conversación. Finalmente, levantó la mirada y comenzó a hablar. No es lo que piensas, ambos me acosaron. No tenía elección. Esas palabras me dejaron helado. ¿Acosada? ¿Por 2 hombres diferentes, en 2 situaciones completamente distintas? Algo no cuadraba. ¿Acosada? Repetí, casi sin poder creerlo. ¿Y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no fuiste a la policía, a recursos humanos, a mí? Laura comenzó a llorar, algo que normalmente me habría conmovido, pero esta vez no, mi corazón estaba tan endurecido que sus lágrimas no tenían efecto alguno. No podía decir nada porque me amenazaron, respondió entre sollozos. Dijeron que arruinarían mi vida, que me harían perder mi trabajo y que tú nunca me creerías. Su versión de los hechos me dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué habría seguido interactuando con ellos? ¿Por qué habría permitido que mi sobrino se acercara a mis hijos si realmente la estaba amenazando? Todo sonaba más a una excusa desesperada que a la verdad. No satisfecho con lo que Laura me había dicho, decidí enfrentar a los hombres involucrados. Primero, intenté contactar al excompañero de trabajo. Usé las redes sociales para enviarle un mensaje directo, esperando obtener algún tipo de respuesta. Sin embargo, después de intercambiar un par de mensajes en los que negó rotundamente cualquier mal comportamiento, me bloqueó. El caso con mi sobrino fue diferente. Cuando lo enfrenté directamente, reaccionó con agresividad. Negó todo al principio, pero su actitud defensiva solo confirmaba mi sospecha de que estaba involucrado. La situación escaló rápidamente, y probablemente habría terminado en una pelea física si no me hubiera contenido. Sentía una rabia indescriptible hacia él, no solo por lo que había hecho, sino por la falta de respeto hacia mí y hacia nuestra familia. Con el nivel de traición que había descubierto, ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en lo que creía que era cierto sobre mi familia. Laura había afirmado que el bebé que esperaba era mío, pero cada pieza de evidencia apuntaba a lo contrario. Decidí realizar una prueba de paternidad, no porque quisiera confirmarlo, sino porque necesitaba la certeza para poder avanzar. El resultado fue claro, el bebé no era mío. Esa confirmación me golpeó de una manera que no esperaba. Aunque ya lo sospechaba, verlo en papel fue un recordatorio de lo lejos que Laura había llevado su engaño. No solo me había traicionado, sino que había mentido descaradamente sobre algo tan fundamental. Decidí que era hora de terminar con esta farsa. Me fui de casa y contraté a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Sabía que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que Laura, no después de todo lo que había descubierto. Necesitaba protegerme, y sobre todo, proteger a mis hijos de la toxicidad que ella había traído a nuestras vidas. Mientras todo esto sucedía, Laura seguía con su embarazo. Aunque ya no vivía con ella, sabía que estaba llegando a término. Había dejado claro que no estaría en el hospital durante el parto, no sentía ninguna conexión con ese bebé, especialmente sabiendo que no era mío. Sin embargo, cuando recibí la llamada de que Laura había perdido al bebé durante el parto, me quedé en shock. No podía entender exactamente lo que sentía. Por un lado, había una tristeza genuina, no por Laura, sino por la vida que se había perdido. Aunque ese niño no era mío, seguía siendo un ser humano, alguien que nunca tendría la oportunidad de vivir. Por otro lado, sentía una desconexión total hacia Laura y su dolor. No podía consolarla, no después de todo lo que había hecho. Ofrecí apoyo emocional a mis hijos, que estaban devastados por la noticia. Les expliqué, en términos que pudieran entender, lo que había sucedido y traté de estar ahí para ellos tanto como pude.
Pero cuando Laura intentó acercarse a mí, buscando consuelo, simplemente no pude. No le permití llorar conmigo, no porque fuera cruel, sino porque no tenía nada más que ofrecerle. Después de la pérdida del bebé, mi desconfianza hacia Laura seguía creciendo. Sentía que, aunque ya había descubierto gran parte de sus mentiras, había más verdades escondidas bajo la superficie. Decidí tomar una decisión que nunca imaginé que tendría que tomar: realizar pruebas de ADN a nuestros otros 3 hijos. Fue un proceso doloroso, tanto para mí como para ellos. No podía explicarles por qué lo estaba haciendo sin revelar toda la verdad, así que solo les dije que era algo necesario. Afortunadamente, los resultados confirmaron que eran mis hijos, pero el hecho de que hubiera tenido que llegar a ese punto me dejó completamente destruido. Con cada paso que daba, sentía que me alejaba más de la vida que alguna vez había conocido. Laura, la mujer con quien había compartido tantos años, ya no era alguien que reconociera. Todo lo que habíamos construido juntos se había convertido en polvo, y ahora me encontraba solo, tratando de recoger las piezas. A pesar de todo, sabía que tenía que seguir adelante, no por Laura, sino por mis hijos. Ellos necesitaban un padre fuerte, alguien que pudiera brindarles estabilidad en medio del caos. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba decidido a reconstruir mi vida, a encontrar una manera de ser feliz de nuevo, sin ella. Hace unas semanas, algo comenzó a rondarme la mente como una espina constante. Noté que varios de mis amigos en Facebook me enviaban mensajes privados y me dejaban comentarios preguntándome por el bebé. ¿Por qué no has compartido fotos del nuevo integrante de la familia? ¿O cómo está el pequeño? Eran preguntas comunes. Al principio, traté de ignorarlo. No tenía ganas de explicar lo que había sucedido, ni mucho menos de abrirme emocionalmente en un espacio público. Pero cuanto más ignoraba las preguntas, más insistentes se volvían. Algunos incluso se acercaron en persona, preguntándome directamente por qué no había estado en el hospital durante el parto. Laura seguramente le había contado a alguien su versión de la historia, y esa versión, como todo lo que decía últimamente, estaba diseñada para pintarme como el villano. No podía soportarlo más. No después de todo lo que había pasado. Una noche, después de reflexionar y sentirme abrumado por la presión, tomé una decisión impulsiva pero necesaria. Escribí una publicación en mi perfil de Facebook. No podía seguir lidiando con las suposiciones, las miradas de reprobación y los comentarios que me acusaban de ser un mal padre o esposo. Decidí contar mi verdad, sin adornos, sin exageraciones, solo los hechos. Gracias a todos los que se han acercado a preguntar por el bebé y a insultarme sin saber la historia completa. Para aclarar las cosas, ese bebé no era mío. Espero que ahora puedan entender mi posición y dejar de atacarme. El post fue breve, pero directo. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad después de publicarlo. Sabía que generaría reacciones, pero no estaba preparado para la avalancha de respuestas que llegó. Algunos amigos y conocidos me enviaron mensajes privados disculpándose por haber juzgado sin saber. Otros intentaron justificar su comportamiento, diciendo que solo estaban preocupados por mi familia. Pero la reacción más sorprendente llegó del círculo cercano de Laura, su familia. Al poco tiempo, recibí una llamada de su madre, algo que no esperaba. La conversación fue tensa desde el principio. ¿Por qué publicaste eso en Facebook?, me preguntó, sin siquiera saludar. Así no es como se resuelven las cosas. ¿Y cómo se supone que las resuelva?, respondí, tratando de mantener la calma. Llevo meses lidiando con todo esto solo, mientras todos creen que soy el malo de la historia. Ella suspiró, claramente molesta, pero no tenía argumentos para contradecirme. Me di cuenta de que la familia de Laura tampoco conocía la verdad completa. Al igual que los demás, habían sido manipulados por su versión de los hechos. Aunque trataron de convencerme de que eliminara la publicación, me mantuve firme. No la iba a borrar. Era mi vida, mi verdad, y tenía derecho a contarla. Mientras lidiaba con las reacciones en redes sociales, seguí descubriendo más cosas que Laura había estado haciendo a mis espaldas. Revisé algunos mensajes antiguos que había intercambiado con su exmejor amiga, la única persona que parecía estar de mi lado en todo esto. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó sin palabras, una conversación entre Laura y su amiga en la que hablaba de mí con un desprecio que no podía entender. Ya no es ni la sombra de lo que era antes, decía Laura. Está viejo, descuidado, no sé cómo llegué a esto. Sentí un nudo en la garganta mientras leía. No solo había traicionado nuestra relación físicamente, sino que también había destruido mi imagen emocionalmente. Hablaba de mí como si fuera un obstáculo, como si yo fuera el problema y no ella. Su amiga, al menos, había intentado defenderme, pero ya no se hablaban porque, según Laura, no entendía su situación. Descubrir esos mensajes fue como recibir un golpe final. ¿Cuánto más podía soportar? En medio de todo esto, Laura intentó justificar sus acciones y suplicar que mantuviera ciertos secretos. Me rogó que no les dijera a nuestros hijos sobre las pruebas de paternidad, temiendo que eso arruinara su relación con ellos. Pero después de todo lo que había pasado, sabía que no podía permitir que Laura siguiera manipulando la narrativa. Mis hijos necesitaban saber la verdad, no solo para protegerlos de las mentiras de Laura, sino también para evitar que repitieran sus errores en el futuro. La verdad era dolorosa, pero necesaria. Mi hija mayor, al enterarse de todo, dejó de hablarle a su madre. Estaba furiosa y decepcionada, y aunque intenté suavizar las cosas, sabía que Laura tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Nuestro segundo hijo, por su parte, me pidió venir a vivir conmigo. Su confianza en su madre también había sido destrozada, y no podía culparlo. Al contrario, mi hijo más chico, no estaba en la edad de entender estas cosas y se quedó con su madre.
Mientras el divorcio avanzaba, Laura intentaba salvar lo que podía. Su abogado propuso terapia familiar, pero dejé claro que no tenía interés en reconciliarme con ella. Podía aceptar una crianza compartida, pero nada más. Nuestra relación estaba rota, y aunque ella intentaba restarle importancia llamándolo un error, yo no podía verlo de esa manera. No era un simple error. Había destruido nuestra familia, y aunque intentaba reconstruir mi vida, el dolor seguía siendo inmenso. Mi abogado sugirió contactar a su exmejor amiga como testigo, lo cual podría ayudarnos a demostrar la magnitud de sus mentiras. Acepté la idea, pero sabía que, incluso con pruebas y apoyo, cerrar este capítulo sería un proceso largo y doloroso. En las noches, cuando la casa estaba en silencio, me encontraba enfrentando una realidad que nunca pensé vivir. Había tenido una familia de la que estaba orgulloso, una vida que, aunque no era perfecta, me hacía feliz. Pero Laura, con sus decisiones, había destruido todo. A menudo me encontraba llorando en silencio, incapaz de contener las emociones. ¿Cómo llegamos aquí? No podía entender cómo alguien a quien había amado tanto podía verme como algo tan insignificante. Pero también sabía que no podía quedarme atrapado en el pasado. Tenía 3 hijos que dependían de mí, que necesitaban un padre fuerte y presente. Y aunque el proceso sería largo, estaba decidido a salir adelante. No era solo una cuestión de dejar atrás a Laura, sino de reconstruirme a mí mismo, de recuperar la confianza en quién soy y en lo que puedo lograr. No sería fácil, pero sabía que era posible. Y eso era suficiente para seguir adelante. Siento que estoy tratando de evitar que esto siga adelante, o sea lo del divorcio. Lo siento si no tengo mucho sentido, pero mi mente todavía está muy nublada. ¿Qué me aconsejan hacer para ya no sentirme así? ¿Descubre los impactantes secretos familiares que han estado ocultos por años? Cada capítulo revela una nueva verdad sobre una vida llena de giros inesperados y misterios. No te pierdas esta historia única y emocionante. Suscríbete ahora. Deja tu comentario y comparte tus teorías sobre lo que podría suceder. ¿Podrás descubrir la verdad antes del final? Dale play y únete a la conversación.